Muy buenos días, Paola. Cerca de 2.800 millones son los que están destinados en el presupuesto de 2016 para financiar el proceso constituyente. Unos recursos que van a ser rechazados por la oposición ya que consideran no se justifican. Para conocer más detalles acerca de ese tema nos encontramos con el diputado Alejandro Santana, jefe de bancada de Renovación Nacional, quien anunció esta decisión de rechazar entonces la partida presupuestaria para reformar la Constitución. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones detrás de esa decisión del diputado? A ver, aquí hay una decisión en la cual nosotros no estamos dispuestos a financiar recursos que hoy día se van a utilizar para proselitismo político. Hay una ambigüedad tremenda. El gobierno, a través del ministro Izaguirre, que está coordinando esto, ha dicho que va a entregar un papel en blanco. En consecuencia, ¿cómo vamos a aprobar recursos sobre algo que no existe? Sobre algo que quieren traspasar la responsabilidad a terceros. Nosotros creemos importante ser parte de la modernización de la Constitución, pero hacer un trabajo serio desde el Congreso, con los parlamentarios, con la gente, pero para eso no se necesitan 7 años. En consecuencia, una asignación de recursos que sin lugar a dudas no van a tener cómo fundamentarlo, cómo respaldar el trabajo, cuál va a ser el uso, la distribución por los ministerios, y en consecuencia nosotros hemos tomado la decisión de rechazar estos 2.800 millones de pesos que se distribuyen en 3 ministerios, porque no estamos disponibles a hacer una reforma o trabajar una reforma a la Constitución y ser cómplice de lo que es vender ilusiones, como ha pasado ya en la reforma tributaria y otras reformas que, como conocemos, le han hecho bastante daño al país y que ha generado un ambiente negativo en la percepción ciudadana. Diputado Santana, una vez que ustedes anuncian esta decisión, generó críticas en otros sectores políticos. Uno de ellos fue el diputado Giorgio Jackson, quien dijo que esto era una censura, que lo que buscaba era potenciar el analfabetismo ciudadano político en materia constitucional. Existen varios mecanismos para informar a la gente, para generar un aspecto en el cual la ciudadanía pueda hacerse parte de lo que significa la política en Chile. Yo creo que no es el único mecanismo, todo lo contrario, creemos que la gente se tiene que informar, el voto debe ser informado, la gente tiene que conocer cuáles son cada uno de los procesos, tiene que conocer cuáles son los programas de gobierno de quienes se presentan en las elecciones. O sea, somos partidarios de que mientras la gente mejor se informe vamos a tener un voto mucho más responsable, y el populismo y muchas veces el asistencialismo no va a tener los efectos que hoy día tiene. Entonces, creo que está equivocado. Nosotros lo que estamos haciendo es que hay que ser responsable, hay que tener un sentido republicano, pero un sentido republicano con cosas concretas. Cuando un gobierno pide recursos sobre una reforma constitucional ambigua, que no dice nada, que no dice qué es lo que quiere mejorar o si quiere transformar todo, y como dije, traspasar esto a terceros, creo que es una irresponsabilidad y no es un debate solamente de la oposición, sino que también hemos visto cómo en estos últimos días políticos de la nueva mayoría han hecho su punto, criticando de manera considerable lo que el gobierno propone para reformular la Constitución. Diputado, desde el gobierno han señalado que estos 2.800 millones van a ser para financiar académicos, estudios, la primera etapa de educación cívica que es bastante, busca comunicar precisamente con panfletos, folletos acerca de los alcances de la Constitución, qué es lo que se puede cambiar, qué tiene. El problema es que el monto es muy alto si es para eso o que se puede hacer de una forma sin gastar recursos. A ver, tú dices, ¿qué es lo que se puede cambiar? ¿En qué consiste? Que para eso lo quieren contratar, pero eso no lo definen las personas que van a contratar, lo define el gobierno, lo define quien propone una reforma a la Constitución. Y no existe nada de eso. Ayer vimos una entrevista, como dije, del ministro Izaguirre cuando habla de un papel en blanco. En consecuencia, para nosotros esto tiene olor a proselitismo político y no estamos disponibles. Ya han habido en algunos puntos de nuestro país cabildos, que obviamente tienen un carácter de voluntario, liderados por gente de gobierno y que son absolutamente excluyentes. En consecuencia, no vamos a asumir que este proceso sea absolutamente demagógico y, como dije, genere más división en nuestro país de lo que ya existe. Diputado, ¿esta es una decisión ya tomada, finiquitada por la oposición o puede que rectifiquen, cambien de opinión una vez que escuchen al ministro Nicolás Izaguirre, que todavía tiene reuniones fijadas en el Congreso para explicar precisamente estos puntos del presupuesto en materia constitucional? Es una decisión tomada, porque nosotros no conocemos ningún antecedente con respecto al detalle del uso de estos recursos. Es solamente teoría, es solamente concepto. Y la verdad, yo creo que la experiencia que hemos vivido en el pasado, principalmente con la reforma tributaria, a pesar de que hubo, en la cual me incluyo, varios parlamentarios que votamos en contra en todos los trámites, nosotros no estamos disponibles nuevamente a ser parte
de una venta de ilusión. La gente, a medida que vaya pasando los días, los meses, se va a ir dando cuenta que lo que ha propuesto el gobierno, como que la Constitución va a salvar o va a generar bienestar absoluto y que esa es la regla, yo creo que se van a dar cuenta que la Constitución pasa por otras cosas, por elementos que hoy día se pueden mejorar no solamente modificando la Constitución, sino que mejorando los procedimientos, dándole mayores atribuciones al Estado o a los entes reguladores, en fin. Pero eso no solamente es a través de un cambio de la Constitución. Entonces, creemos que la partida del gobierno en este proceso ha sido muy malo, muy ambiguo, y contra la ambigüedad nosotros no estamos disponibles a aprobar los recursos. Ayer el senador Coloma decía que quizás no solo lo rechazaban, sino que además iban a declarar inadmisibles estos recursos porque van para la cartera de Interior, de SECPRES y de SGGOV, y que no tenían por qué ir esos recursos a esas carteras, que no se justificaban, que podían ser incluso inadmisibles. ¿Esa es una opción también? A ver, sí, es una opción de revisar, pero sin lugar a duda, si votamos admisibilidad, los parlamentarios de gobierno la van a declarar admisible. Y esto es una partida que se va a aprobar porque el gobierno tiene una mayoría de votos. Pero nosotros creemos que hay que hacer el punto en el cual los recursos no pueden estar disponibles sobre escenarios que son absolutamente inciertos y en la cual lo único que se ha dicho, hay que cambiar la Constitución. Nosotros creemos que hay que modernizar la Constitución y creemos también que hay que hacer un proceso de corto plazo, no a 6-7 años, que es lo que propone la presidenta. Nosotros, por lo tanto, hemos tomado una decisión de trabajar en base a propuestas para la Constitución, donde iremos ingresando sistemáticamente estas propuestas al Congreso, donde le vamos a solicitar al Congreso que patrocine muchas de ellas y donde vamos a ir viendo, en definitiva, cuál es la disponibilidad y cuál es la disposición que tiene el gobierno derechamente a mejorar la Constitución, o si tiene una visión, como dije, de solamente proponer algo a largo plazo para generar una ilusión a la gente, al ciudadano, que a través de esta Carta Magna y el cambio de ella vamos a cambiarle la vida a los chilenos, y sabemos todos que eso no es posible. Muchas gracias, diputado Santana. Ahí escuchábamos entonces, Paola, una decisión tomada, dice el jefe de bancada de Renovación Nacional. Van a rechazar entonces como oposición la partida del presupuesto destinada a generar una nueva constitución, y la razón es que las explicaciones de esos recursos, el destino es bastante ambiguo, y la constitución en sí, el cambio que se le quiere dar a esta nueva constitución, ellos la tildan como una ilusión, que no se conocen todavía detalles ni el contenido. Paola.